Los dones del Espíritu. ¿Qué es lo que se quiere decir con los dones del Espíritu? Esta expresión se estará usando para referirse a los talentos con los cuales nosotros hemos nacido. Aquellas cualidades innatas que nosotros podemos usar para servirle al Señor dentro de la iglesia. ¿Cuál es el significado real de los dones del Espíritu? Bueno, al respecto quizás debamos hacer una diferencia entre los carismas y los dones del Espíritu. Los carismas, por ejemplo, son aquellas cualidades o habilidades, talentos con los que nosotros hemos nacido, que nos podrían haber sido heredados de alguna manera u otra y en algún porcentaje, donde unas personas pueden tener, por ejemplo, unas cualidades y otras desde su nacimiento. O bien sea, unas personas pueden ser, por ejemplo, muy buenas para la música, es algo que traen desde que nacen, y otros no. Esto quiere decir que unos traerán consigo el gusanito de las artes, de la música, del canto, y otros serán buenos para las ciencias y para las matemáticas. Otros quizás no serán buenos ni para la música, ni para la ciencia, ni para las matemáticas, pero sí para cosas o aspectos manuales o inclusive los deportes. Encontramos un pasaje en el libro de Génesis que más o menos reza así y habla algo al respecto. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Entonces, por ejemplo, en este caso encontramos personas que eran buenas para una cosa y para otra. Sus abuelos, sus padres y los hijos que vinieron posteriormente eran buenos para habitar en tiendas y criar ganados. Otros, su abuelo, su padre, sus hijos, fueron buenos para tocar arpa y flauta. Y otros, ¿verdad? Sus abuelos, sus padres, sus hijos, fueron artífices de toda obra de bronce y de hierro. Carismas, aquellas habilidades o cualidades o talentos con las que hemos nacido, que podrían haber sido heredadas en alguna proporción u otras. Habilidades que sin duda nosotros podemos desarrollar aún más y usarlas para servirle básicamente al Señor. Pero los carismas difieren de los dones del Espíritu. Cuando la palabra de Dios habla de los dones del Espíritu, está hablando de cualidades muy especiales que nosotros no tenemos, que no traemos desde nuestra concepción, pero que el Señor nos las da a partir del instante en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y como ya lo hemos dicho, difieren de los carismas o habilidades con las que hemos nacido. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y es lo que venimos diciendo. Los dones del Espíritu tienen que ver con talentos, usted lo quiere decir, cualidades o habilidades que el Señor nos dio a partir del momento en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Las habilidades que son cualidades, características o habilidades con las que no nacimos, o sea, no éramos buenos básicamente para eso. De hecho, la misma palabra lo dice, dones del Espíritu o dones espirituales, o sea, son dones,
algo que no se trae, algo que no tenemos, algo que nos es dado particularmente por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En su contexto, en Primera de Corintios, en el capítulo 12, viene hablando de los dones del Espíritu. Y dice que es el Espíritu Santo, por eso se llaman así, quien los da de manera particular a quien Él. La pregunta aquí es, ¿para qué nos han sido dados estos dones? Yo encontré por lo menos 3 o 4 listas en las Sagradas Escrituras, en diferentes épocas, en diferentes tiempos. Pero ¿para qué nos han sido dadas estos dones? Si ya contábamos con carismas. Desde el momento mismo de nuestra concepción, ¿para qué nos fueron dadas otras cualidades? ¿Para qué nos fueron dados los dones espirituales? Número 1. Para evidenciar nuestro crecimiento y desarrollo cristiano. Razonamos. ¿Para qué nos han sido dados los dones espirituales? Si ya contábamos con carismas, o sea, con habilidades, con cualidades, con talentos innatos, o sea, desde nuestra concepción, ¿para qué nos fueron dados los dones espirituales? Número 1. Para evidenciar nuestro crecimiento y desarrollo cristiano. ¿Cómo podemos saber que un creyente está creciendo y desarrollándose en el Señor? Bueno, déjenme decirles que tanto los frutos del Espíritu Santo, por eso se llaman así, como los dones del Espíritu, son una evidencia fehaciente de que estamos creciendo y madurando en el Señor. Por ahí la gente suele esgrimir un pasaje en los evangelios que dice, más por sus frutos, dice, los conoceréis. Bueno, casualmente podríamos decir que podemos saber que una persona está creciendo y desarrollándose en el Señor gracias a varios factores. Uno de ellos es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es control, dominio propio. Bueno, podemos saber que una persona está creciendo y desarrollándose cuando comenzamos a ver un cambio en su vida y comienzan a aparecer el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza, entre otras cosas. Bueno, eso en cierto nivel, pero sabemos que esa persona está creciendo aún más en el Señor cuando comienzan a aparecer o a manifestarse los dones del Espíritu Santo. Y comienza a manifestar estas cualidades que no tenía, para lo que nunca fue bueno, y comienzan a aparecer en su vida. Lo que está expresando es que está creciendo y está madurando en el Señor. Contrario a lo que estaba pasando, por ejemplo, con los creyentes de la iglesia de los Corintios. Y bueno, casualmente es Pablo en Primera de Corintios, en por lo menos 3 capítulos, que nos habla acerca de los dones espirituales. En en Primera de Corintios 12, en Primera de Corintios 13 y en Primera de Corintios 14. Bueno, en el contexto, los creyentes de la iglesia de Corinto eran creyentes muy inmaduros. Y el apóstol Pablo los llama claramente niños y creyentes. Los llama carnales, sin crecimiento alguno.
Un pasaje que hemos leído en muchas otras ocasiones y que usted recordará ahí en 1 Corintios, en el capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Nótelo. Los llama niños espirituales y los llama creyentes carnales. Bueno, estamos diciendo que en primera instancia los dones espirituales nos fueron dados, al igual que los frutos del Espíritu, para manifestar nuestro crecimiento y desarrollo cristiano. Número 1. Número 2, para manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de talentos, de cualidades, básicamente, que no tenemos, que nunca hemos tenido. Y de repente el Señor nos los da. Tal y como sucedió con los apóstoles. Eran buenos en lo que hacían. Por ejemplo, el apóstol Pedro era un muy buen pescador, ¿verdad? Quizás su abuelo había sido pescador, quizás sus padres habían sido pescador, o su padre había sido pescador. Él era pescador y sus hermanos eran pescadores. Y no eran cualquiera pescadores, eran muy buenos pescadores. O sea, eran excelentes en lo que hacían. Y sus hermanos también. Y entre ellos, entre Pedro y sus hermanos, tenían inclusive varias barcas. Parece ser que tenían un negocio bien establecido. Sin embargo, Pedro, como la mayoría de los apóstoles, eran del vulgo. Y probablemente analfabetas. Por decir analfabetas. Así lo manifiesta Lucas en el libro de Hechos, cuando dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Bueno, más adelante, si usted sigue leyendo ahí en el capítulo 4 del libro de Hechos, algo dicen ellos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Y le pidieron a Dios la capacidad, la habilidad, en este caso, de poder hablar o expresarse con denuedo. El Señor les había dicho que les iba a dar el así y el cómo. O sea, les iba a dar el conocimiento y la forma de expresar ese conocimiento. O sea, iban a poder hablar habilidosamente. Y usaron exactamente las palabras que tenían que usar. Y la gente se maravillaba de cómo ellos usaban este conocimiento y de cómo se expresaban siendo analfabetas o del vulgo. De manera que el poder de Dios era evidenciado en sus vidas a través de los dones espirituales. ¿De dónde tienen esta gente estas palabras? Pero eso no es Pedro, aquel patarrajada que es pescador allá. Y eso, ¿pero cómo? ¿De dónde? Porque el Espíritu de Dios les daba la posibilidad de hablar y de expresarse. O sea, quizás tenían el don de sabiduría, tenían el don de la palabra, tenían el don de la enseñanza, entre algunos otros dones. Dios llama a estos hombres al ministerio y los llama a enseñar y a predicar su palabra. Y pese a que la mayoría no tenían una formación académica, estos hombres llevaron el evangelio a todos los rincones del mundo. Escribieron libros y establecieron las dogmas de la iglesia y con ello trastornaron el mundo entero. Gracias a los dones del Espíritu. A veces nos menospreciamos, es que yo no puedo, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo la capacidad. El conocimiento se puede adquirir y la capacidad nos la puede dar el Señor. Lo mismo puede pasar entonces con nosotros, aunque no tengamos las capacidades naturales que necesitamos, Dios puede dárnoslas
obrando un milagro así en nuestras vidas. Número 1, número 2, número 3. Los dones espirituales nos son dados para que cumplamos con nuestra parte dentro del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales nos han sido dados para desempeñar una función específica dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Función que es determinada por el Espíritu Santo y no por nuestra preferencia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Usted puede leer aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 11, dice lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Que el Espíritu Santo da estos dones o estas cualidades o estos talentos de manera particular a los creyentes como Él quiere. Yo recuerdo a un joven que decía que estaba yendo a una iglesia y que en esa iglesia le iban a dar los dones espirituales que él necesitaba. Y que él estaba pidiendo a Dios, por eso iba a esa iglesia, que le diera el don de sanidad y hacer milagros, de poder resucitar a las personas, inclusive de entre los muertos. Y que por eso él estaba yendo a esa iglesia. Y le dijimos, mire mi amigo, la palabra de Dios dice en 1 Corintios, en el capítulo 12, entre otros textos en el versículo 11 y 18, que Dios no le va a dar a usted los dones que usted quiere. Él le va a dar los dones a usted que Él quiere. O sea, no es a nuestra manera ni por nuestra preferencia. Es lo que Dios o el Espíritu Santo, en este caso en particular, quiere. ¿Verdad? Quiere. Por ejemplo, vamos a decirlo así. Los dones espirituales nos van a ser dados según la función que el Espíritu Santo ha determinado que cumplamos dentro del cuerpo de Cristo. El hígado tiene una función. ¿Cuál es? ¿Cuál es la función del hígado? Purificar, ¿no? Y los riñones es filtrar. Y el corazón es bombear. Bueno, básicamente funciones muy básicas. Bueno, igual, imagínense el corazón tratando de purificar la sangre o el oxígeno. ¿Verdad? Bueno, en este caso sí. O los riñones. O cumplir la función de los riñones. O el corazón tratando de cumplir la función de los pulmones o de la vesícula biliar. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Los dones no son dados con respecto a la función que el Espíritu Santo quiere que desempeñemos como miembros del cuerpo de Cristo. Ejemplo. Los electricistas usan alicates, cortadoras, probadores de corriente, ¿verdad? Los carpinteros usan martillos, serruchos, entre otras cosas, formones. Me pongo a pensar. Los pintores usan brochas, y pinceles y pinturas de diferentes tipos. Los doctores usan estetoscopios, por ejemplo, o un bisturí. Yo no me imagino a un doctor con un cincel de carpintería, un serrucho de carpintería, tratando de reparar el cuerpo básicamente de una persona. Los instrumentos que se usan en medicina o en cirugía son instrumentos especializados, que no se pueden usar simple y sencillamente para la carpintería ni para la electricidad y viceversa. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, lo que estamos diciendo es que el Señor le ha dado a cada creyente uno o más dones según la función que el Espíritu de Dios ha determinado que desempeñe dentro del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces eso es una palabra, o una expresión de quien todo el cuerpo bien concertado. Entonces me pongo a pensar, por ejemplo, en una banda o una sinfónica, una orquesta sinfónica donde hay instrumentos de diferentes tipos. Hay instrumentos de viento y una gran variedad.
hay instrumentos de cuerda y una gran variedad. Hay instrumentos de percusión y de gran variedad y todos dan un sonido diferente, pero unidos, o sea, concertados entre sí, producen una serie de sonidos gratos al oído. Y eso es lo que estamos diciendo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está conformada de diferentes miembros, y cada miembro tiene su función, y funcionando juntos pueden producir lo que Dios quiere que se produzca a través de la iglesia. Bueno, Dios le ha dado dones a cada miembro del cuerpo de Cristo según la función que vaya a desempeñar dentro del cuerpo de Cristo. Estas funciones están relacionadas con ministerios y operaciones. Dice aquí en 1 Corintios, en el capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, note que está hablando dones, y de repente habla de ministerios, pero también habla de operaciones. Cuando habla de ministerios, podríamos estar hablando de 6 ministerios, o sea, están definidos. ¿Cuáles son esos ministerios? El apóstol Pablo dice en Efesios, por ejemplo, y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuánto tenemos ahí? 5. Pero resulta que en 1 Timoteo, en el capítulo 3, también nos habla de diáconos, o los que sirven a las mesas. Entonces eso nos da ¿cuántos? 6 ministerios aproximadamente. ¿Cuáles son? Bueno, ya lo mencionamos: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro y diácono. ¿Quiénes son los apóstoles? Bueno, los apóstoles eran un cuerpo colegiado de 12 hombres, solamente 12 hombres. Muerto el último de ellos, este cuerpo colegiado desapareció. Por lo tanto, no podemos aspirar a ser apóstoles, porque apóstoles hubo solamente 12. Como 12 nombres de 12 apóstoles se encuentran, ¿dónde? Allá en la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos hay? 12. No 50 ni 200, solamente 12. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 12 y 14. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y en el versículo 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Punto. No hay más, solamente 12. Ellos estaban encargados de guardar y proteger la iglesia, de predicar el evangelio, de velar por la sana doctrina, de establecer pastores y ancianos en las iglesias. Muerto el último, no hay más apóstoles. Los profetas solían revelar las verdades eternas de Dios. Una vez que llegó la palabra de Dios escrita, la perfecta revelación de la palabra de Dios, los profetas se convirtieron en predicadores, hombres que anunciaban las verdades escritas de Dios. De manera que, si bien es cierto, los profetas, vuelvo a repetir, eran los encargados de revelar la voluntad de Dios. Una vez venida la palabra de Dios escrita, lo que era en parte terminó. Creo que por ahí en nuestro canal hay unos videos donde hablamos acerca del don de profecía, o hablamos del don de lenguas, y un poquito de cuáles dones están vigentes y cuáles no. Pero casualmente el apóstol Pablo dice muy claramente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Venida, vuelvo a repetir, la palabra de Dios escrita, la perfecta revelación de la palabra de Dios, muchos de estos dones caducaron, cumplieron su fin o su propósito.
Entonces, por ejemplo, con el don de profecía, se convirtió en el don de la predicación. No todos los predicadores tienen el don para poder enseñar y para poder predicar. Son predicadores, pero no tienen el don. Evangelistas. La palabra evangelista viene del griego evangelistes y quiere decir mensajero, el que anuncia, el que predica el mensaje de las buenas nuevas. Encontramos a Felipe que iba predicando el evangelio, ¿verdad? Por lo tanto, los evangelistas eran hombres dedicados a exhortar y motivar a través de la predicación del evangelio a todas las personas. Pablo le dice al joven Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso, si no recuerdo en algún momento, y le dice, y haz obra de evangelista. O sea que si usted es pastor, usted debería tener el don de predicar, el don de palabra, que tiene que ver quizás con don de sabiduría o don de discernimiento. Pero también dice que tiene que tener el don de evangelista, de saber llegar a las personas y exhortarlas y motivarlas a seguir el camino que Dios quiere que sigan. Así que dice, bueno, había apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, llamados también obispos, del griego episkopos tú, que literalmente quiere decir el supervisor, el que supervisa, el guardián, el que cuida, el que administra, el que tiene la autoridad de Dios. El pastor era el encargado de presidir y administrar todo asunto en la iglesia. Tito capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿De qué está hablando? Del obispo, del anciano o del pastor que sea irreprensible como administrador de Dios. El pastor fue el hombre o la persona que recibió la estafeta de los apóstoles. Y cuando los apóstoles murieron, los líderes que sucedieron a los apóstoles en la iglesia fueron los pastores. Y eran básicamente los agentes o los ministros del gobierno teocrático de Dios. Como dijimos, fueron también llamados ancianos. Un anciano en la fe. O sea, una persona que tenía conocimiento de causa, que era sabio, que por su condición era venerable, no necesariamente viejo, sino llamado así por la madurez y la autoridad que le revestía. En 1 Timoteo 3:6, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que el pastor no puede ser un neófito, o sea, no puede ser un novato, no puede ser una persona que no tenga conocimiento y que no tenga capacidad. Bueno, entonces debe ser un anciano en la fe, debe tener el conocimiento, ¿verdad? No puede ser un novato. Más tarde, a los obispos, a los ancianos, se les llamó pastores, quizás por contar con un ministerio semejante al de un pastor de ovejas. Hechos, capítulo 20 y el versículo 28, el apóstol Pablo se dirige a Jerusalén. Si va a Jerusalén va a ser arrestado, ¿verdad? Posteriormente es arrestado y llevado a Roma, y el Espíritu Santo le dice lo que va a pasar. Entonces, en Hechos, en el capítulo 20, él manda a llamar, porque se queda en Mileto, y manda a llamar a todos los ancianos y obispos. De los obispos o ancianos o pastores que habían sido nombrados en las diferentes iglesias que él había establecido. Y los manda a llamar para darles un discurso de despedida. Y les dice aquí, en Hechos 20:28, por tanto mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿cómo llama a los ancianos? ¿Cómo llama a los obispos? Bueno, por implicación, los llama pastores. Porque un pastor es uno que tiene un rebaño de ovejas. En pocas palabras, el pastor es el líder del rebaño, el guía, el protector, el que nos alimenta, el que nos cura cuando estamos heridos, el que nos busca cuando estamos perdidos, el que nos enseña, el que nos disciplina. El pastor es el líder de la manada. El responsable ante Dios del estado
y funcionamiento de la iglesia. Dicen Hebreos, el autor de Hebreos, que debemos sujetarnos a los pastores, porque ellos, ¿qué? Van a dar cuenta a ¿quién? A Dios. Usted puede hacer con su vida lo que usted al fin y al cabo le dé la gana hacer, pero cuando los llamen, no solo lo van a llamar a usted, a mí también me van a llamar, por no haberle dicho, por no haberle enseñado, por no haberle estorbado. El Señor me va a llamar y me va a pedir cuentas a mí, si usted es parte de mi rebaño. Es lo que la palabra de Dios dice. Quienes ejerzan este ministerio, o estos ministerios, deben contar con dones muy particulares. Por ejemplo, el de la enseñanza. Dice del pastor que debe ser apto para enseñar. Y si no es apto para enseñar, necesita un milagro en su vida. Y que Dios le dio el don de poder enseñar, de expresarse. De manera que quienes ejerzan estos ministerios deben contar con dones como el de la enseñanza, el de la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento que tenemos. Bueno, sabiduría, misericordia, ¿verdad? Porque nos guste o no, a veces tenemos que hacer un juicio. De manera que dice misericordia, el don de la administración, de la exhortación, etc. No es lo mismo que vengan y te regañen y te peguen 4 gritos, y no es lo mismo que vengan y te exhorten con sabiduría e inteligencia y saquen lo mejor de ti. ¿Cómo cuesta? Bueno, costará mucho, pero Dios puede hacer el milagro, puede darnos el don y la capacidad de poder hacerlo. Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y finalmente dice, al menos en Efesios 5:11, maestros. Del griego didáscalos, que quiere decir instructor, usado para referirse a la principal función que desempeña un pastor. ¿Cómo cuesta? A veces ser pastor cuesta, porque el pastor no ha entendido cuál es la función que debe cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Y una de esas funciones es enseñar. Yo conocí a una persona que me decía, es que los pastores, la palabra de Dios dice que tienen que visitar a los enfermos en los hospitales y visitar a los reos en las cárceles. Bueno, no dice necesariamente que los pastores. Pero si el pastor hiciera eso, ¿cuándo va a dedicar tiempo a orar? ¿Cuándo va a dedicar tiempo a prepararse para enseñar la palabra de Dios? Porque una de las principales funciones del pastor es edificar a los santos. Es la enseñanza y la instrucción y la edificación de los santos. Usted tiene una iglesia de 10,000 personas y se le enferman 5,000. ¿Cómo va a ser? Tendría que ser como una cosa así como omnipresente para poder llegar. Bueno, y si meten 1,000 a la cárcel, pues ya son 6,000, ¿verdad? Que dicha que los otros 4 están bien. Óigame, dice la palabra de Dios que el pastor debe ser apto para enseñar. Y si usted no tiene ese don, pues no sé cómo es pastor, porque va a tener que pedirle a Dios el milagro para poder hacerlo y hacerlo bien. Parece ser que este don de ser maestro no era un ministerio independiente al de pastor, sino uno afín. El pastor debe ser apto para enseñar. Es lo que dice en 1 Timoteo 3:2. Pero también en 2 Timoteo dice, recomendaciones del apóstol Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay no sé si llamarlo fenómeno, pero sí hay una situación que se está dando en las iglesias. Usted es educador de profesión, usted es maestro de profesión, usted es profesor de profesión, trabaja en una escuela pública o privada o en un colegio. Y usted llega a la iglesia y acepta a Jesucristo e inmediatamente, ¿qué va a pasar con usted? Lo van a poner como maestro de escuela dominical. ¿Por qué? De alguna manera u otra, quizás esa puede ser su carisma, pero eso no es su don. ¿Podemos servirle a Dios a través de nuestros carismas? Claro que sí, lo vamos a ver más adelante, pero ese no es nuestro don. Entonces, ponemos a los educadores que pasan toda la semana metidos en una escuela, en un colegio, enseñando niños, a veces que los quieren volver locos, 30 o 40 niños, y llegan el domingo y tienen que también enseñar en la escuela dominical.
son conocimientos, yo no sé si decir contrarios o opuestos. Una cosa es la formación académica y la otra cosa es la formación cristiana. Y no todos los maestros tienen la capacidad mental, moral o espiritual, el conocimiento espiritual para formar a otros. Este es un don. Y lo está diciendo aquí, es un ministerio. ¿Dado por quién? Por Dios. Por último, los que sirven a las mesas son los diáconos. Estos eran los encargados de la recaudación y distribución de alimentos y de ropa, entre otros enseres, para las personas más necesitadas dentro de la iglesia. De manera que la iglesia estaba conformada en un principio de diferentes personas, de diferentes nacionalidades. No solo judíos al principio, bueno, también griegos, ¿verdad? O gentiles, que eran personas de otros países y de otras naciones. Y ahí lo resume todo. Pero comenzaron a quejarse los griegos de que no les estaba llegando el diario. No había trabajo, había una escasez de trabajo, estaban bajo el dominio de los romanos. Entonces la iglesia comenzó a recoger fondos y diferentes enseres, y a distribuirlos. Pero los griegos, como nosotros somos griegos, entonces no nos está llegando lo que nos tiene que llegar. O los apóstoles convocaron a una asamblea y presentaron a la iglesia una idea: nombrar 7 hombres. Oiga, con unos requisitos iguales a los de los pastores. Tienen que ser hombres sabios, llenos del Espíritu. Y dice que nombraron a 7 hombres para encargarlos de este ministerio, mientras los apóstoles se dedicaban a la oración y a la predicación y a la enseñanza y a la predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, eran los encargados de la recaudación y distribución de alimentos, de ropa, entre otros enseres, para las personas más necesitadas dentro de la iglesia de Cristo. Probablemente eran quienes tenían que determinar quiénes realmente necesitaban y quienes no. Llegaban muchas viudas. Entonces Pablo les dice: hagan una lista, entrevisten a las personas, vean a ver si tienen hijos o familiares que puedan ayudar a estas viudas. Entonces, a la viuda mayor de 60 o 70 años, pónganle en una lista. Si no tiene quien le pueda ayudar. ¿Dónde dice eso? En 1 Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido. Y pide unos requisitos. Y las jóvenes no mandarlas a trabajar, ¿verdad? Que se casen otra vez. Entonces, básicamente, entonces, ¿quién se encargaba de eso? ¿El pastor? No, probablemente los diáconos, ¿verdad? Según el contexto, en Hechos en el capítulo 6, en el versículo 1-2. Se dice que los primeros diáconos fueron Felipe, Esteban, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, quienes fueron elegidos para administrar las mesas. Usted lo puede leer, repito, ahí en Hechos en el capítulo 6, para administrar las mesas. O sea, el ministerio de recaudar todo tipo de enseres, bueno, ponerlos en paquetes y distribuirlos. La palabra diáconos viene del griego diakonoitou, que literalmente quiere decir siervo o ministro, a quien se le daba un grado más honroso, según algunos. O sea, no era un servidor de la iglesia, sino que tenía un grado, dice, más honroso, dice la palabra de Dios. Su principal función era de asistir al pastor en todo. No podemos dedicarnos, decían los apóstoles, a recaudar enseres, a seleccionarlos, a empacarlos y simplemente distribuirlos. No podemos. Entonces nombremos a algunas personas que se encarguen de este ministerio, se encarguen de asistirnos, como lo hicieron Aarón y Hur, o los jueces con Moisés en el Antiguo Testamento, aunque estos no eran diáconos, según lo dispuesto por la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cumplieron la función de asistir a Moisés. ¿Se acuerdan en la guerra? Mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencían en la batalla, pero cuando se cansaba y los bajaba, el pueblo perdía, y llegaron a Aarón y Hur, pusieron una gran roca, los sentaron y les sostuvieron, ¿qué cosa? Los brazos. Los pastores necesitamos quienes nos sostengan en determinado momento y nos asistan igualmente. Esos son los diáconos. Encontramos que los diáconos en el Nuevo Testamento también desempeñaban algunas funciones dentro de la iglesia.
Por ejemplo, Felipe era evangelista. Por Felipe no nos referimos al apóstol, sino Felipe al diácono que fue nombrado en el libro de Hechos en el capítulo 6. Era evangelista, usted lo puede leer en Hechos en el capítulo 21, en el versículo 8. Quienes ejerzan este ministerio necesitan de dones como sabiduría, discernimiento, de servicio. Mire, mejor no lo voy a decir, iba a decir algo, pero mejor no lo voy a decir, algo relacionado con los indios. Pero básicamente no ponga a repartir a alguien que no sabe repartir. Y hay un que alguien cumple años y dice, ¡ay, que ponga a fulano a repartir! Y entonces parte el queque en 4 y ¿qué pasó? No alcanzó. Hubieran puesto a Mengano. Y ponen a Mengano y corta unas tajaditas así, pero como mortadela, como jabón así, ¿verdad? Como hojitas de papel. No sé si me estoy dando a entender. El diácono tenía que ser una persona que tuviera el don de sabiduría, de discernimiento, de servicio, de gente, pero de repartir. Usted lo puede leer en 1 Corintios 12. Una persona que al repartir sea equitativo. Ni un montononón, ni una radiografía. Que sea equitativo, ¿verdad? El don de misericordia, qué sé yo, entre otros. Además de ministerios, como antes he mencionado, tenemos también operaciones. Las operaciones, ahí en 1 Corintios 12, nos hace referencia a cualquier iniciativa que podamos desarrollar con el fin de servir al Señor. Por ejemplo, sociedades de señoras, de caballeros, de jóvenes, clubes de niños, qué sé yo, trabajo con indigentes, teatro negro, títeres, campañas, conferencias, festivales, donde se requiere planificación y donde se requiere organización. ¿Qué tipo de dones de administración? La capacidad de planificar y organizar las cosas. Entonces, quienes sirvan al Señor en todo este tipo de operaciones también requieren de ciertos dones, don de sabiduría, de ciencia, de discernimiento, de administración. De modo que a cada creyente le son dados diferentes dones según la función o actividad que desempeña dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 4. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Tenemos que aprender a ver la iglesia como lo que es un cuerpo compuesto de diferentes miembros. Ahora bien, la pregunta que usted se viene haciendo, ¿cómo podemos saber cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo? Y por lo tanto, ¿cuáles son mis dones? Para determinar nuestros dones, primero debemos, número 1, tener una relación más íntima y personal con Dios a través de su palabra y la oración. Yo no me rodearía de gente que no es fiel, que vive hablando, que vive criticándome, que vive señalándome. Yo creo que no me atrevería a hacer eso. Si tú no tienes una relación íntima con Dios a través de la oración y su palabra, cuando Dios le va a decir qué función quiere que cumpla en la iglesia y cuando va a comenzar a dar dones a usted, cuánto le va a comenzar a dar dones, te va a comenzar a dar dones para que cumplas con esa función, vas a esperar sentado. Tenemos que necesariamente que acercarnos a Dios, intimar con Dios, número 1, número 2. Debemos dedicar tiempo a conocer y hacer la voluntad de Dios. Un creyente que anda por el mundo, como decía mi abuela, siringo, para arriba y para abajo, llega a la iglesia a calentar las bancas, nunca lee la Biblia, nunca ora, nunca la memoriza, nunca la estudia, nada. ¿Qué dice Juan capítulo 7, versículo 17? Juan capítulo 7, versículo 17. Porque Dios tiene que revelarnos nada. Si no nos preocupa, no nos interesa nada lo que está relacionado con Él. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién sabrá, por ejemplo, discernir entre la doctrina de Dios y la que no es de Dios? Dice el que quiera hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, si usted quiere saber cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo, si usted quiere saber cuáles son los dones para poder cumplir con esa función, va a tener que intimar con Dios a través de la oración y su palabra.
Número uno. Número dos, va a tener que dedicar tiempo a conocer la voluntad de Dios y a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. En la medida en que usted haga eso, Dios podría eventualmente revelarle cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo y los dones que requiere para cumplir con esa función. Número tres, debemos dedicarnos a crecer y a desarrollarnos en el Señor. Ya leímos en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 2. Es más, podríamos buscarlo porque yo creo que tan solamente lo mencionamos. Pero él dice así, 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿A quién se va a poner en el ministerio? ¿A quién se va a poner sobre las operaciones? ¿A quién? A hombres idóneos. Entonces, si usted está creciendo en el Señor, mire, yo no me atrevería a poner en la iglesia a una persona a ser maestra de escuela dominical porque tiene un mes o 4 semanas de estar llegando a la iglesia solo porque es educadora de profesión. Yo quiero que quienes van a enseñar a mis hijos y a mis nietos sean los mejores. Y para que sean los mejores deben pasar por un proceso de formación que puede durar de entre 6 meses a 3 años. Pero hoy tenemos la mala costumbre de poner a las personas que llegan a nuestra iglesia porque si son neófitos, no corra ese riesgo. Dice, debemos dedicarnos a crecer y a desarrollarnos en Él. Y para eso vamos a tener que invertir tiempo en leer la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios, en memorizar la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios, entre otras cosas. En cuarto lugar, debemos buscar agradar a Dios. Si usted se dedica a agradar a Dios, tarde o temprano Dios va a hablar con usted. Entre tanto, debemos comenzar a usar nuestros carismas para servir al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no le da armas a animal ponzoñoso, tampoco dones a gente vagabunda. Es que yo soy bueno para la administración. Es un gusanito que yo traigo conmigo desde que nací. Comienza a servirle al Señor con eso. Dice, el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, Dios va a poner en el ministerio o al frente de diferentes operaciones a aquellas personas que quieran servirle. Bueno, usted no sabe cuál es su función, no sabe cuáles son sus dones. Sírvase con sus carismas. Que usted es bueno para la música, que usted es bueno para el canto, que usted es bueno para el deporte. Organice un equipo de fútbol o de béisbol o de voleibol o de algo. Y de repente usted va a darse cuenta que un día Dios va a hacer un milagro. Y le va a decir, esta es la función que yo quiero que tú desempeñes y estos son los dones que yo quiero darte. Si lo hacemos así, Dios nos ubicará en el lugar que nos corresponde dentro del cuerpo de Cristo. Y nos dirá lo que Él quiere que hagamos, cuándo y cómo, dándonos lo que necesitamos para que podamos hacerlo. Éxodo capítulo 35, versículo 31 al 32. Y lo ha llenado de Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Quién? Bezalel. Dios lo llenó de sabiduría, de inteligencia y ciencia para desarrollar, construir los elementos que se requerían dentro del tabernáculo. No había escuelas ni universidades y el Señor lo llenó. Bueno, en su momento Dios lo va a hacer con nosotros, pero no podemos pretender que Dios nos revele nada si no nos preocupa hacer primero su voluntad. No si somos niños fluctuantes y neófitos en la fe. De manera que si tú quieres que Dios te revele cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo y los dones que quiere darte para que cumplas con esa función, va a tener que acercarse a Dios para intimar con Él hasta que puedas llamarte Él amigo. Vas a tener que dedicar a crecer y a desarrollarte como cristiano. Y en algún momento
Dios te va a poner en el lugar en que te necesita, no antes. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pasen bien.